Estados Unidos no quiere ni acepta gobiernos de izquierda en cualquier parte del mundo. Por eso se dice que es imposible que exista un gobierno de izquierda en México. De 1934 a 1940 fue presidente de México Lázaro Cárdenas del Río. Se le considera que ha sido el único gobierno de izquierda que ha tenido este país. Ríos predijo en su libro Santo PRI, líbranos del PAN, que Enrique Peña Nieto sería el próximo presidente de México, simplemente porque así le convenía a los verdaderos dueños de este país, sino los empresarios, la televisión, el clero, la banca, etc. Los dos sexenios panistas, Fox y Calderón, fueron un desastre en México. Fueron iguales o peores que los gobiernos priistas. Podemos añadir también que Felipe Calderón llegó al gobierno por medio de un fraude electoral y además su famosa guerra contra el narcotráfico. Con el fin de acabar con los golpes de estado en México, Calles forma un nuevo partido en 1929, el PNR. En 1934, Lázaro Cárdenas forma el PRM, Partido de la Revolución Mexicana, que tristemente duró muy poco porque le incomodaba al gobierno gringo. Y llega el PRI con Miguel Alemán en 1946. Miguel Alemán además funda Telesistema Mexicano. Telesistema Mexicano no es otra cosa que Televisa. A Televisa y al PRI lo fundaron las mismas personas, por lo tanto son empresas hermanas. ¿Por qué los mexicanos siguen votando por el PRI? Es una pregunta que todos se deberían de hacer, ya que todos los avances y atrasos que tiene México son debido y son gracias al PRI. Hay países con menores recursos naturales que México y son más desarrollados que México. Hay países que han sido destruidos por guerras y tienen mejor infraestructura que México. Y pare de contar porque lo único que produce México es pena. En este año 2018 en México hay elecciones y no hay que olvidar que el PRI sigue ganando gracias al robo de urnas, el voto de los difuntos y la compra de votos. Por esos detallitos y otros por el estilo, podemos afirmar que ninguna elección presidencial desde 1930 hasta el año 2000 ha sido limpia y transparente. Solo en la de Fox no se pudieron meter, pero en la de Calderón sí. Siendo tiempos electorales o no, la información de política en la televisión, en la radio, en los medios impresos o digitales no es noticia, sino un comercial pagado por los políticos. La suerte del feo por Abel Quesada. Suponiendo que Enrique Peña Nieto es bien parecido, mi feo. Hablando de feos, Díaz Ordaz. La matanza de Tlatelolco asustó al mundo entero, pero en México ningún diputado, ningún senador, ningún gobernador, juez o magistrado, todos del PRI protestó ni salió en defensa de los estudiantes muertos. Para los medios, 1968 y la negra noche de Tlatelolco fueron el gran negocio no por lo que publicaron o lo que dijeron, sino por lo que no publicaron o dijeron. Es curioso que Miguel Alemán haya sido el fundador del PRI y también de Televisa, que entonces se llamaba Telesistema Mexicano. Televisa fue fundada en los años 50 por un grupo de empresarios y un presidente de la República, Miguel Alemán, como parte del régimen político llamado PRI. Azcárraga, su fundador, declaró públicamente que en Televisa eran soldados del presidente y hacían programas para gente jodida, para entretenerla, no para educarla. Su objetivo como negocio no es hacer televisión, sino vender mercancías. Así, desde los años 50, Televisa como televisión abierta llega a todo el país gracias a sus 258 repetidoras y se mete al 95% de los hogares para decirle a la gente cómo tienen que divertirse, lo que tienen que comer y beber, cómo tienen que pensar y fíjense bien muchachitos, por quiénes tienen que votar. ¿Cómo quiere que la gente tenga conciencia de lo que realmente pasa en México? En un país donde la mitad de la población vive en la pobreza, aunque nunca falta una tele en casa, 50 millones de personas se enteran de lo que pasa en México y en el mundo, únicamente por lo que ven y oyen en la televisión abierta. No tienen acceso a sistema de cable, solo los canales de Televisa, Azteca y a veces Canal 11 que nadie ve, prefieren la basura.
El neoliberalismo llegó con el PRI a México entre 1982 y 1988, cuando López Portillo firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que consiste en que dicho fondo es el nuevo administrador del país. La docena trágica de Luis Echeverría y López Portillo, que llevaron al país a la quiebra. Qué triste que nuestros presidentes sean líderes, pero en lo malo, que sean los primeros en robar y burlarse de las leyes. Gracias a que el PRI entregó la economía al Fondo Monetario Internacional, se vendieron las paraestatales, es decir, las empresas del Estado. La privatización de las empresas del Estado es lo mismo que regalar a México, obviamente siendo los únicos beneficiados los políticos y los empresarios. El primer fraude electoral de la época fue con Carlos Salinas de Gortari en 1988. Supuestamente se cayó el sistema, según Televisa. Ellos son mediadores en las elecciones que se desarrollan en este país. Para eso hay que ser un verdadero estúpido para creer lo que las televisoras mexicanas dicen. Televisa pone en su programación lo que a ellos se les da la gana. Ellos deciden qué es lo que tú tienes que ver. A Televisa no le importa informar, sino vender y entretener. En Santo PRI, líbranos del PAN, Ríos da un breve recuento de lo que han sido los gobiernos priistas de Miguel Alemán, Díaz Ordaz, Luis Echeverría, López Portillo, Miguel de la Madrid, Salinas, Zedillo, y recalca que todos esos gobiernos han sido muy parecidos o iguales al gobierno de Enrique Peña Nieto. No se quedan atrás ni Fox ni Calderón. Los gobiernos panistas han sido igual o peores que los gobiernos priistas. Parece ser que en este país los mexicanos olvidan pronto gracias a las telenovelas, al fútbol y a los realities. No recuerdan lo que pasó, no recuerdan lo que está pasando y no toman en cuenta lo que vendrá. Rius predijo que el PRI nos libraría del PAN con Peña Nieto. El punto ahora es ver quién nos libra del PRI. En teoría hablamos de que la izquierda es la próxima salvadora de este país. Pero Televisa, PRI, PAN, empresarios, Estados Unidos, el clero y la ignorancia de los mexicanos aún sigue siendo mayoría y solo un milagro guadalupano sería capaz de salvarnos de un gobierno del PRIAN. Por ahora es todo, les recomiendo leer Santo PRI, líbranos del PAN, infórmense, no hagan caso a la televisión, no hagan caso a las encuestas, la imagen también miente. Hasta pronto.